Bueno, el imperio comenzó con el objetivo de España, o más bien de la Corona de Castilla, de llegar a lo que sería el mercado asiático. Entonces sí es cierto que, bueno, todos sabemos que ese viaje de Colón lo que pretendía llegar al Zipango, a toda la zona de Japón, de China, y se encuentra con América. Y a partir de aquí, el mundo ibérico, España y Portugal, empieza a expandir su imperio. Y lo hacen teniendo en cuenta ese descubrimiento geográfico que se produce. Cuando descubren que la Tierra es redonda, que no es plana, España y Portugal, bueno, llegan de hecho a un acuerdo con el Tratado de Tordesillas de 1494 para repartirse los límites de América. Y cuando descubren que la Tierra es redonda, crean como una especie de crea como una especie de tratado para Asia, cuando descubren que es redonda. Entonces, España lo que pretende es ubicarse en un punto, en un punto de Asia para participar del gran mercado económico de Asia. Y lo va a hacer en Filipinas. Y a partir de ahí es cuando España se asienta en lo que sería la parte del Pacífico. De hecho, tenemos que tener en cuenta que Filipinas es tratada como una especie de extensión de América. Para los españoles, hasta el siglo XIX, el imperio ultramarino español era América y se extendía hasta Filipinas. Y después sí es cierto que como consecuencia del pilar fundamental de la colonización de España en Filipinas, que es el comercio del galeón de Manila, España creó como una especie de enclave para darle auxilio a ese tráfico comercial. Y uno de esos enclaves que dio auxilio fue la isla de Guam. Y es verdad que a partir de ahí empieza como a España tejer sus extensiones del imperio. Pero básicamente el imperio español en el Pacífico se tiene que plantear con el enclave filipino. Es lo crucial. Bueno, los protagonistas, bueno, de hecho, este año se está conmemorando para mí la expedición protagonista que va a dar pie a la entrada de España en Asia, y es la expedición de Magallanes y Elcano, que como saben ustedes se llevó a cabo entre 1519 y 1521, y que actualmente estamos conmemorando el quinto centenario. Y a partir de ahí, ya le digo, España ya conoce que la Tierra es redonda, se quiere posicionar en Filipinas. De hecho, es curioso porque la expedición termina en 1521 y el tratado que he comentado, el Tratado de Zaragoza, de 1529. Con lo cual ya hay un objetivo por parte de la corona española de decir, queremos estar en Asia. ¿Por qué? Porque queremos participar del mercado asiático, no queremos recorrer todo el mundo para participar de los intereses que generaba ese mercado asiático. Sí es cierto que España va a tener una serie de problemas porque por el Tratado de Zaragoza, el Tratado de Tordesillas, España no podía crear una línea directa a través del Índico y para conseguir esos recursos del mercado asiático. Y lo tienen que hacer es prácticamente rodeando todo el mundo, porque había llegado a un pacto con Portugal de que Portugal comerciaba en el Índico de ese mercado asiático y España lo tenía que hacer a través del Pacífico. Entonces sí es cierto que se van a producir diferentes expediciones que pretenden conectar Asia con América. ¿Por qué? Porque quiere conectar Asia con América para que esas mercancías que venían de Asia y llegaban a América después embarcarse por el Atlántico hasta España. El problema que tiene es que las primeras expediciones suelen zozobrar. O encuentra un viaje de ida pero no de vuelta porque no lo consigue. Y vamos a tener que esperar al viaje de Urdaneta y Orellana para que se consiga ese viaje de tornaviaje, que así se llama, que básicamente consiste en que va a ser una expedición de América, llega a Asia y esa misma expedición regresa a América, con lo cual ya tiene la ruta a España para comerciar entre Filipinas, que recoge todo el mercado asiático, con América, y América después embarca esas mercancías hacia España. Entonces, para mí las claves es la expedición de Magallanes y Elcano, porque se dan cuenta de que la Tierra es redonda, y la otra gran expedición importante para mí es la de Urdaneta
y Arellano, por la sencilla razón de que consigue conectar comercialmente Filipinas con América. Bueno, los primeros viajes de descubrimiento encontraron mucho mito. Y esto es algo característico a lo largo de toda la historia. Y generalmente cuando una nación tiene interés en expandirse por un territorio, suele exaltar una serie de características que tiene el territorio a conquistar. Me explico. Por ejemplo, es muy curioso que si una nación se quiere expandir hacia un determinado territorio, pues diga que hay muchísimo, muchísimo oro. ¿Por qué? Porque eso alienta a los expedicionarios a querer llegar allí. Y esas expediciones, sobre todo después de las que se producen con la llegada de Magallanes, van a estar caracterizadas por esos mitos, porque interesan muchísimo por parte de la corona alentar a esos expedicionarios a que lleven a cabo el viaje. Y bueno, es cierto que en ocasiones van a encontrar esa riqueza y en otros no lo van a encontrar. Pero sí es curioso porque se produce como un choque cultural, ¿no? Cuando se producen esas expediciones, imaginarse expedicionarios del siglo XVI con una cultura de entonces, con personas con una cultura totalmente diferente que no habían entrado en contacto con el mundo occidental hasta el momento. En las Filipinas, a la llegada de los españoles, pues era una sociedad bastante peculiar. Había mucha influencia de lo que ellos llamaban los angleses, y eran los chinos, ¿vale? Eran prácticamente los chinos, que sí es verdad que estaban muy, muy focalizadas en la zona de Manila. Y esa sociedad también se va a caracterizar porque funcionaba como con lazos. Era una sociedad, no me gusta esta palabra, pero para que lo entendamos, una sociedad tribal, que trabajaban con barangay. Las barangay son como una especie como de barrio, ¿vale? Para decirlo de alguna manera. Y la sociedad filipina de esa época era tribal en ese sentido de que eran pequeñas etnias que se organizaban entre sí. También tenemos que tener en cuenta que las Filipinas es un archipiélago que está constituido por muchísimas islas. Y hay una gran diferenciación. No es lo mismo la sociedad que hay en la isla de Luzón, que es la principal, que en la que existe en Mindanao, que es la isla del sur, ¿vale? Entonces sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que es una sociedad precolonizada, ¿vale? Que donde tiene muchísimo, muchísimo peso lo que son esas sociedades tribales. Destacaría lo que sería el barangay. Y después tenemos que tener presente que era muy heterogénea, ¿vale? Por la sencilla razón de la fisonomía del archipiélago filipino, que tiene muchísimas islas y cada isla tenía su característica política propia. Bueno, yo creo que como nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos como una especie de válvula de escape cuando nos queremos comunicar en un territorio extranjero, y siempre funciona mucho lo que se llama el body language, es decir, el lenguaje corporal. Obviamente esos son los primeros momentos cuando no hay ningún tipo de interpretación de lo que sería el español con los diferentes lenguajes, como puede ser el tagalo o otro tipo de idiomas que podía haber ya en Filipinas. Pero después es muy curioso, y eso también es muy característico de toda la época de colonización, que cuando ya empiezan a sentarse los españoles, lo que pretenden o intentan enseñar el lenguaje a uno de esos nativos, y a través de esos nativos empieza a intercambiarse de una forma más fluida esas palabras. Entonces sí es cierto que la evolución sería primero utilizar ese lenguaje corporal para comunicarse, y una vez que se asienta, pues educar, ¿no? Educar a alguien nativo de esas tierras para que se comuniquen entre ellos. Tiene como dos periodos. Bueno, siempre, como en cualquier tipo de conquista que se ha dado a lo largo de la historia, hay dos elementos.
uno, que es la fuerza, y otro, la diplomacia. Es verdad que España empleó la fuerza, por ejemplo, muy significativo que Magallanes va a morir con la flecha de un indio de la isla de Cebú que se llama Mactán, con lo cual sí aparece, ¿no?, como ese enfrentamiento entre nativos y españoles. Pero también es cierto que España llevó a cabo una serie de alianzas y lo hizo con a los líderes de las pequeñas comunidades. Y básicamente la política de España lo que consistió es darle ciertos privilegios, es decir, dejarle conservar los privilegios que tenían los líderes nativos a cambio de que aceptasen el peso del poder de España. Entonces sí es verdad que hay esas dos dinámicas. Básicamente esas fueron las dos estratagemas que tuvo España. Después tenemos que tener en cuenta que la isla es un archipiélago bastante extenso. Y es cierto que la colonización española no debemos de entenderla de una expansión total del poder español en toda la isla. Para que te haga una idea, te puedo hablar ya del siglo XIX. España se ubica o se asienta definitivamente en las Filipinas con la fundación de Manila en 1571. Pues para que te hagáis una idea, en el siglo XIX estamos hablando que zona cercana a Manila, o sea, donde está el epicentro de la capital, había lo que se llamaba las rancherías. Y eran espacios donde España no tenía el poder total. Y no lo tenían porque tenía un gran coste económico para colonizar todo lo que era la isla o la periferia de lo que era la Manila. Ir a territorios que no le interesaba económicamente, y es cierto que al principio intentó como ocuparla, pero cuando veía que tenía muchísima resistencia y que tenía mucho coste económico, no lo hizo. Entonces sí es cierto que hay grandes territorios de la isla de Filipinas que, aunque estaba bajo la corona de Castilla, es decir, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pertenecía a España, pero esos territorios de alguna manera tenían libertad, es decir, tenía libertad por parte de los nativos para hacer el desarrollo de su política, básicamente porque España no lo controlaba, y no lo controlaba porque tenía un gran coste económico como consecuencia de la resistencia que se producía por parte de los nativos. Bueno, las Marianas, yo creo que a la mayoría de la población le suenan por la fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo que tiene la Tierra. Son un archipiélago, una serie de islas, que están de alguna manera, para que la gente se ubique, si tomamos como referencia a Japón, pues trazamos una línea para abajo y a unos 2000 y pico kilómetros nos encontramos este archipiélago de las Marianas. España lo conoció de una forma temprana. Y lo conoció, de hecho, antes que las Filipinas, porque fue un punto de escala del viaje de Magallanes y Elcano. De hecho, esa isla se le empezaron a conocer como la Isla de los Ladrones. Y ese nombre lo recibe porque los chamorros, que son los habitantes de las Marianas, cuando acogen a la expedición de Magallanes y Elcano, pues intenta robarle una parte del barco en el que viajaba esa expedición. Lo hacen básicamente porque los nativos le dan comida, le dan una serie de auxilios, y los españoles, como que ellos se sienten que no le han devuelto ese favor. Entonces los nativos lo que hacen es costeárselo o tomar como pago una parte del barco. Y a partir de ahí España entra en contacto con las Marianas. Desde que se inaugura el comercio del galón de Manila, que como he dicho anteriormente es el eje fundamental de la colonización de España en Filipinas, porque España lo que pretendía era tener un enclave que acogiese las mercancías de todo el mercado asiático y que desde ese enclave la embarcase hacia América para que desde América llegase a España. Pues teniendo en cuenta que el pilar fundamental de la colonización de España fue el galeón de Manila, las Marianas actuaron como un enclave geoestratégico. ¿Por qué? Porque se veían de punto de escala. Todas las expediciones, el comercio del galeón de Manila se hacía anualmente, y cada año un barco español llegaba a las Marianas. Con lo cual sí es verdad que empieza un encuentro, empieza un contacto entre españoles y los chamorros, que son los habitantes de las Marianas. Y ese encuentro, de alguna manera, permitía a los chamorros tener su propia estructura política. España no se metió. Pero no fue hasta
hasta que en uno de esos barcos viaja un religioso, por lo que plantea la corona es que tiene que colonizar las islas de las Marianas. Y su mensaje va a llegar a la corona, ¿vale? Llega a la corona y España finalmente va a colonizar las Marianas en 1668. Empieza la colonización de las Marianas en 1668. Pero dése cuenta que desde prácticamente 1569, 1570 hasta 1668 España estableció contacto con los chamorros, pero no bajo la estructura política o bajo el dominio de Castilla. No, le permitieron tener su propia estructura política. A partir de 1668 se va a producir una guerra entre Chamorros y España y finalmente España pues va a asumir a las Marianas como parte de su corona. Y curioso, deja de llamarlo Isla de los Ladrones por las Marianas, que lo hace en honor a la reina que de alguna manera potenció la colonización, que era Mariana de Austria, que era la esposa de Carlos II. Las Carolinas es un archipiélago, bueno, son una serie de archipiélagos bastante extensos, muy, muy, muy extensos. Y España sí es verdad que no entró tanto en contacto con estas islas como lo hicieron como la Mariana. Básicamente porque no entraba dentro de la derrota del Galeón de Manila. Y como he dicho anteriormente, el eje fundamental de la colonización española del Pacífico. Sí es cierto que en el siglo XVII se expande por el imaginario español y europeo como una idea de que todo el Pacífico está repleto de islas y de islas que abunda el oro. Y se va a producir dentro de este imaginario, empiezan a incentivarse las expediciones de exploración. Y España va a participar de ellos. Y como consecuencia de esas expediciones que intentan buscar ese oro, España va a entrar en contacto con las Carolinas. Lo va a hacer la primera vez porque uno de los galeones de Manila se sale del derrotero, que es 1668, a mitad del siglo XVII, se sale del derrotero, que es el Santa Rosa, el galeón Santa Rosa, y llega a una serie de islas que no sabía España que eran. Entonces España ya asume que hay una isla que están más alejadas de las Marianas, que son desconocidas. Segundo paso, como está en el imaginario de que hay riqueza en esa isla, empieza a potenciarse lo que sería la exploración de esa isla. La exploración está totalmente caracterizada por un desconocimiento total y por una idea totalmente mítica que después no se reproduce. Y eso va a llegar hasta finales del siglo XVII, donde un religioso, que es el padre Cantova, que estaba ubicado en Mariana, insiste a la corona para que a esas islas perdidas se colonice. La corona de alguna manera la ayuda y llega a esas islas para colonizarlas, pero esos religiosos lo que van a encontrar va a ser la muerte. Va a morir asesinado. Como esas islas estaban muy alejadas y como a esas islas se suponía que para colonizarlas iba a necesitar la corona bastante dinero, bastantes recursos, al final se abandona cualquier tipo de proyecto con respecto a la colonización de las Carolinas. Y no va a ser hasta finales del siglo XIX cuando España recupere de nuevo su deseo de colonizar las Carolinas. Y lo hace básicamente por prestigio. ¿Por qué por prestigio? Tenemos que tener en cuenta que en la segunda mitad del XIX empieza a lo que se llama la colonización, el imperialismo, es decir, el ansia de las potencias por tener territorio. Y lo hacen por la sencilla razón de que tener territorio era sinónimo de tener fuerza y de tener poder. Entonces, tenemos que ver que todas las potencias europeas, se estudia normalmente esto en los institutos en el territorio africano, es decir, empieza con una especie de pugna, de una carrera por tener más tierra, pero también aparece esto en la Oceanía. Y España, pues como tenía las Carolinas de alguna manera como unas islas que históricamente fueron suyas, y al ver que se estaban aproximando las colonias a las Marianas y sobre todo no querían que se aproximase a las Filipinas, lo que va a hacer España va a intentar colonizarlo primero en 1885 esa isla, la isla de las Carolinas, lo va a intentar hacer estableciendo la capital en la isla de Ya, pero va a tener un conflicto con Alemania. Tiene un conflicto con Alemania y el conflicto se resuelve diplomáticamente y finalmente España lo que va a hacer para reforzar su colonización a esas Carolinas va a crear dos circunscripciones, no una, como era el origen.
Uno que sería las Carolinas Occidentales, que va a tener la capital en Ya y que empieza la colonización en 1886, y otra que sería las Carolinas Orientales, que tiene su capital en Ponape o Pompey y que se empieza a colonizar en 1887, ¿vale? Y fijarse que la historia colonial de esa isla es muy breve, porque España va a estar desde 1886 o 1887, depende del área de si es Carolina Occidental o Carolina Oriental, hasta 1899, que se le va a vender a Alemania. Bueno, no fueron tanto... Bueno, sí, fueron Oceanía, pero fue más Filipinas. Y esa revolución, ese proceso emancipador americano, creó como una revolución mental en el imaginario de los españoles del siglo XIX. Tenemos que tener en cuenta que, como he dicho anteriormente, la colonización española en Filipinas se basaba básicamente en el tráfico comercial del galeón de Manila, es decir, el objetivo era conectar Filipinas con América, ese es el gran objetivo. Y para los españoles hasta el siglo XIX, el imperio ultramarino español era sinónimo de América, es decir, a un español era inconcebible separar Filipinas de América. De hecho, Filipinas de alguna manera estaba ligada al virreinato de Nueva España, por tanto, era una extensión. ¿Qué ocurre? Que cuando España se produce el proceso emancipador americano, el comercio del galeón de Manila ya no existe, porque es que no tiene razón. Si México se independiza, las mercancías españolas no pueden llegar a España por América, porque América es independiente. Y para los españoles se produce una especie de revolución. Pero fue una revolución que pretende darle aliento a Filipinas, es decir, separarla de los territorios americanos, que en este caso estaban constituidos por lo que le quedaba a España, que era Cuba y Puerto Rico en América. Pero hay una cosa bastante curiosa, y es que los españoles del comienzo del siglo XIX se resisten. Se resisten porque para ellos pensaban que las colonias americanas que se habían emancipado, tarde o temprano, volverían a la madre patria. Por tanto, para los españoles, hasta que no se produce un conflicto, un conflicto bastante importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, un conflicto que se llama la Guerra del Pacífico, y lo que hace es básicamente España luchar con una serie de coalición donde participa Perú, Chile, una serie de países americanos. Pues cuando España no consigue la victoria, el imaginario de los ciudadanos españoles asume que América va a ser independiente, ya no hay vuelta atrás. Y a mitad del siglo XIX, los españoles comienzan a diferenciar entre América y Filipinas. Filipinas comienza a tener su independencia. Y tenemos que tener en cuenta también que a mitad del siglo XIX lo que hay es ese redescubrimiento de lo que es el Pacífico, porque las potencias quieren expandirse, va a llevar a cabo a un nuevo término que se va a poner de moda, que va a ser la Oceanía. Aparece por primera vez, empieza a popularizarse a mitad del siglo XIX ese término de la Oceanía, que de alguna manera está escondiendo como el deseo de las potencias de descubrir ese territorio desconocido que es el Pacífico. Pues los españoles asumen, es decir, van a asumir, por un lado, que Filipinas es independiente, y segundo, que la Oceanía tiene bastante riqueza. Pues es curioso que a mitad del siglo XIX se va a popularizar en España un término que se llama la Oceanía hispana. Aparece de hecho en los documentos que he podido consultar. Lo curioso de ese término de la Oceanía hispana es que Filipinas, a pesar de no estar en el territorio actual o que conceptualizamos como la Oceanía, Filipinas es que va a monopolizar el pensamiento de los españoles con respecto a la Oceanía hispana. Y no será a medida que vaya pasando el siglo, cuando las Marianas tenga cierta autonomía y cuando las Carolinas tengan también cierta autonomía. Pero siempre, ese término de la Oceanía hispana, es decir, cuando Filipinas consigue su independencia y España empieza a mirar hacia Asia como una forma independiente, tenemos que tenemos que verlo como que Filipinas es el que va a monopolizar prácticamente todas las miradas de los españoles. Bueno, ese movimiento yo lo inscribo desde un punto de vista de una asunción de una serie de características por parte de los colonos. Es decir, los colonos, y eso pasa también en Cuba y en Puerto Rico, empieza a demandar una serie de derechos que la metrópoli no la tiene reconocido. La metrópoli, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta que no le reconocía, por la Constitución de 1876, no le reconocía a Filipinas como el derecho
voto. Entonces, de alguna manera, eran ciudadanos de segunda clase. Entonces, obviamente, estos nativos empiezan a asumir ese criterio de ciudadanía, de igualdad, donde todos los ciudadanos que conviven en un Estado tienen los mismos derechos, y cuando se ven que son, o ellos asumen que son ciudadanos de segunda orden, pues empieza a movilizarse y va a aparecer este tipo de sociedades secretas que lo que pretendía al principio, de alguna manera, es que España le reconociese más autonomía. No querían, bueno, de hecho, esto ocurre también en América, hay diferentes percepciones, hay algunos que son más autonomistas y hay otros que son más independentistas, pero en Filipinas va a ocurrir como en Cuba, donde en origen lo que pretendía era conseguir más autonomía. La metrópolis no se lo concede, y eso es lo que va a provocar que los nativos se empiecen a polarizar y que de pedir autonomía empiecen a demandar independencia. Sí es verdad que en estas demandas de independencia, y esto también está relacionado con Cuba porque entra dentro de un proceso muy similar, y con Puerto Rico, tenemos que tener en cuenta los factores externos o qué agentes externos ayudan a que se desarrollen ese pensamiento independentista. Y uno de esos factores externos lo tenemos que ver dentro de los Estados Unidos, por dos razones diferentes. En Cuba, porque tenía bastante interés por cuestiones de las plantaciones azucareras y pues también por la proximidad, y en Filipinas porque de alguna manera Estados Unidos pretendía aplicar esa doctrina del destino manifiesto, que básicamente era que quería como tener el control de todo el Pacífico. Entonces, todo ese tipo de factores va a propiciar que se produzca la independencia o que se desarrolle el pensamiento de independencia en la isla Filipinas. Y es algo curioso porque en Mariana y Carolina no se produjo este tipo de proceso a la hora de la toma de independencia por parte de los ciudadanos. Pero sí es verdad que están muy conectados porque era usual que desde las Filipinas se mandaba a los reos, que estaban algunos acusados de ser independentistas, se le mandaba deportados a esa isla, sobre todo a la isla del norte de las Marianas, se les mandaba. Bueno, aquí estamos haciendo un poco de historia hipotética, y quizá a lo mejor el factor de la ayuda estadounidense es un factor clave para que se produzca esa independencia. Si no lo hubiese tenido, hubiese conseguido la independencia, pues la verdad que no sé qué decirle. Porque sí es verdad que yo hablo más ahora en la parte más de lo que sería la Filipinas. Es verdad que España potencia mucho lo que es la colonización al finales del siglo XIX, pero tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de las relaciones internacionales, España estaba muy debilitada. Es decir, empieza a asumir su papel de potencia de segundo orden. Y si no fuese sido Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta que también hay una serie de naciones que tienen muchísimo interés por parte de tener un enclave geoestratégico en Filipinas. De hecho, tenemos que tener en cuenta que en el Reino Unido, en lo que es la isla de Borneo, en el norte está el Reino Unido, y Alemania también tiene mucho interés. De hecho, cuando se produce el Tratado de París en 1898, hay una especie de movimiento, porque de alguna manera las diplomacias europeas asumen que España no se va a quedar con la isla de las Marianas y las Carolinas porque no tenían ningún tipo de razón. España lo conceptualizó como una especie de antemural, es decir, de muro para proteger las Filipinas, y si las Filipinas, esa isla no tenía ningún tipo de sentido. Y es curioso porque la diplomacia alemana se va a movilizar para intentar comprar parte de la isla del Imperio Español. Por tanto, es cierto, y esto de alguna manera yo creo que está ya confirmado por parte de los historiadores, que sin Estados Unidos la independencia de todo lo que es el conjunto de las colonias ultramarinas que le quedaban a España lo hubiese tenido más difícil, porque sí es verdad que tiene un factor clave, pero tenemos que tener en cuenta que si no se hubiese producido esa ayuda por parte de los Estados Unidos, quizá otro tipo de naciones hubiesen ayudado a los filipinos para conseguir la independencia. ¿Por qué? Porque le interesa tener una geolocalización que sea propicia para sus intereses comerciales.